Y hoy, justamente, tenemos el placer de hablar con Mario Tascón. Bienvenido, Mario. Bien hallado. Bueno, les cuento. Es escritor, periodista, consultor español, como habrán notado, especializado en el mundo digital, fundador de Prodigioso Volcán. Y bueno, ya hacia fines de este año, que está pasando un poco la fiebre de la inteligencia artificial, y como Mario dijo ya en alguna charla en Valencia este año, en los últimos meses la inteligencia artificial ha sido una revolución, pero afortunadamente no nos ha encontrado por sorpresa, como sí pasó con otras tecnologías, por cierto. Mario, para comenzar nos gustaría que nos des tu visión. Si esto fuera una fotografía, o sea, si hiciéramos una fotografía de la situación de la industria y el uso de la inteligencia artificial hoy, ¿cómo la describirías? Bueno, estamos en un momento, sobre todo, muy primigenio en lo que es la inteligencia artificial, que es la que se ha puesto de moda, que es, en concreto, la inteligencia artificial generativa. O sea, por primera vez desde hace apenas un año tenemos máquinas que consiguen generar nueva información y nuevas imágenes, nuevos textos. Esto es nuevo. O sea, la inteligencia artificial lleva con nosotros desde los años 50, pero lo más nuevo y lo más sorprendente, bueno, es esto que acabo de decir, y que además la gente tiene acceso a ella. O sea, cualquiera puede probar con inteligencia artificial. Esto es bastante también nuevo, o sea, se ha popularizado el uso. O sea, yo si hubiera venido a esta entrevista hace 2 años, pues os podía contar lo que estábamos haciendo, podía incluso enseñaros lo que habíamos hecho, pero no podríamos verlo en directo cómo se hace. Esto hoy día se puede hacer, o sea, cualquiera en su casa puede tener herramientas, mejores, peores, de inteligencia artificial y puede hacer pruebas con textos o con imágenes. Esto es nuevo. Para entender de qué estamos hablando, si uno ingresa a Prodigioso Volcán en la web, se encuentra con un sitio precioso, lleno de material interesante, muy diverso, y 2 guías de inteligencia artificial. ¿Pero qué es Prodigioso Volcán? ¿Cómo surge y cómo llegan a ser esta primera y segunda guía? Bueno, Prodigioso Volcán es una compañía de no fácil definición que llevamos años. Venimos del sector de los medios, nosotros somos la mayoría de los que estamos, somos periodistas. Es una compañía que es una mezcla de consultora, agencia de comunicación, estudio de diseño, que actualmente está compuesta por unas 230 personas de planta, es bastante, media grande, y bueno, que nos dedicamos a muchas cosas relacionadas con el campo de la comunicación, siempre con ese toque de haber venido de los medios, un toque periodístico bastante fuerte. Y en concreto, la inteligencia artificial, llevamos mucho tiempo trabajando, hay de hecho personas específicamente dirigiendo las áreas de inteligencia artificial, y estas guías se produjeron ya antes de, igual tienen ya 3 años o así, porque nosotros veíamos que se venía encima un cambio muy notable con la inteligencia artificial. Hablamos con la Fundación Gabriel García Márquez, de hecho también hubo una argentina que es Claudia Coello, que trabaja en La Nación, que también nos echó una mano en el arranque de estas guías, y entre los 3, digamos, pues montamos estas guías a las que tú haces referencia. Son guías que están abiertas, que tuvieron ya mucho éxito cuando se lanzaron y que lógicamente ahora, al llegar las inteligencias artificiales generativas, pues todavía han tenido muchísima demanda y son muy conocidas porque son posiblemente las principales guías para periodistas, tanto para que los periodistas puedan aplicarla en su trabajo como para que los periodistas puedan cubrir estos temas, que también era otro asunto, ¿no? O sea, de repente los periodistas pues tenían que lidiar con empresas iban a tener que lidiar con empresas, con personas, con organismos que aplicaban todo esto y tenían que saber cómo cubrirlo, o sea, cómo dar fe de lo que se estaba haciendo o de lo que no se estaba haciendo con criterio. Y bueno, ese fue el motivo por el que estas guías se lanzaron. Y es verdad que también el haberlas promocionado de alguna manera la Fundación Gabriel García Márquez, pues hicieron que muy rápidamente, especialmente en América y en España, entre los periodistas, que era el público al que se dirigían, pues la gente las aceptara, las agradeciera, porque era la única referencia, como es que de hecho que había. Hoy googleás y siguen estando en tercer lugar. Es más, el primero no patrocinado si pones inteligencia artificial y periodismo. Claro, porque te digo, fueron muy tempranas y bueno, yo creo que además hay muchas referencias en otros sitios de la web a ellas y por tanto pues tienen una buena reputación, digamos. Además nosotros las estamos actualizando continuamente porque este es un campo en el que, como os podéis imaginar, las guías, si las hubiéramos dejado como estaban, pues no valdrían de nada. Claro. Que tenemos que estarlas actualizando continuamente. O sea, y así están en toda la velocidad que podemos, que no siempre es fácil,
porque con la inteligencia artificial hoy día, pues cada día, y nunca mejor dicho, aparecen cosas nuevas a las que hay que estar atentos. Recién mencionabas, Mario, que hace 2 años podrías habernos mostrado trabajos que ustedes ya venían realizando con el uso de inteligencia artificial, y en este sentido, cómo la hemos ido incorporando desde los medios de comunicación. Creo que hay 2 caminos o 2 miradas que le podemos echar sobre lo que está pasando. Uno tiene que ver con cómo estamos comunicando los medios sobre inteligencia artificial a nuestro público, y el otro es cómo la estamos utilizando como herramienta para hacer nuestro trabajo. Bueno, ¿qué estás viendo en estas 2 vías? Sí, efectivamente, bueno, de hecho la propia guía está dividida en los 2 campos por los que tú me preguntas, o sea, es una guía para las 2 cosas. Entonces, en la primera parte, en la de la cobertura en general, pues está siendo una cobertura que está muy influida por el imaginario colectivo de las inteligencias artificiales, y no siempre para bien. ¿A qué me refiero? La inteligencia artificial para muchísima gente, incluyendo muchos periodistas, pues es un elemento distópico, va a acabar con los seres humanos, si la dejamos sola y sin control la acabará matándonos, cosa que no sé si nos merecemos, que posiblemente igual en algunos casos sí, pero bueno, no parece esta, pero es verdad que está cubierta, la cobertura de muchas noticias sobre inteligencia artificial están hechas desde ese punto de vista. Hoy encontramos un título que decía que la inteligencia artificial logró traducir qué dicen las gallinas al cacarear. Bueno, esa es la otra, ¿no? O sea, el elemento asombro, el elemento sorpresa con todo lo que la inteligencia artificial va apareciendo. O sea, tanto lo de las gallinas que comentas como lo de que, bueno, hay inscripciones. El otro día vi una de unas inscripciones que hacía tiempo que no, cuneiformes, que eran muy difíciles y tal, que las había traducido con facilidad. Hay muchísimas ayudas en investigación espacial. No sé si igual las personas, bueno, igual no se han percatado de por qué es, pero se habrán fijado que llevamos unos años en los que cada vez aparecen más planetas con posibilidades de tener vida. Esto se debe a que Google y la NASA tienen unas inteligencias artificiales trabajando en este campo que están haciendo que esta investigación vaya muy deprisa. O sea, otra cosa es que lleguemos a verla, esta vida y tal, pero ahora mismo los patrones para encontrar esos posibles planetas que antes tardaban un montón de tiempo y los seres humanos, los científicos, les costaba mucho. Bueno, pues hay muchos campos donde está impactando, donde está afectando, y bueno, pues efectivamente, o sea, esto es el campo con el que todavía estamos intentando ver hacia dónde nos dirigimos, cómo llegamos, porque insisto, los cambios son continuos. Lo que dices tú, todos los días está lleno de noticias. Y luego está esa parte que te digo distópica, que también rezuma muchas veces las noticias, ¿no? O sea, hay una fue antes de esto, pero muy parecida, hace unos años hubo un accidente laboral en Volkswagen, en una fábrica, y un robot, un ser humano que entró en la zona de peligro en la que estaba operando un brazo robótico, pues murió por un accidente laboral. Los titulares de la prensa del mundo fueron casi era un robot asesina a un ser humano, porque es como que estamos deseando que suceda eso para poderlo contar, ¿no? Porque es lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las informaciones también están teñidas o del asombro, como es lo que comentas y otros casos, o de un cierto miedo también, la cobertura. Y luego, efectivamente, como me preguntabas, la otra cuestión es en qué está afectando esto al periodismo. O sea, para empezar, por decir las cosas más evidentes, en el periodismo moderno, el digital, está afectando mucho porque muchas construcciones para que este podcast, por ejemplo, se pueda encontrar a través de las búsquedas, por ejemplo, pues muchas se están haciendo ya con inteligencias artificiales que nos ayudan a traducir a texto esto que yo estoy ahora diciendo, la pregunta, claro. Entonces, bueno, nos las traducen a texto, de ese texto saben extraer las etiquetas mejores para que Google, por ejemplo, pues pueda encontrar esto. O, por ejemplo, si hiciéramos pruebas, como están haciendo ahora muchos periódicos, de la gente lee algo con un titular A o es mejor un titular B, probarlo rápido y decidir que el titular B funciona mejor, que la gente lo entiende mejor, y esto, o sea, hay montones de aplicaciones concretas de A/B testing. De A/B testing, por ejemplo, que han mejorado. El A/B testing existe desde hace mucho tiempo, pero ahora con la inteligencia artificial el A/B testing está mejorando muchísimo. ¿Y qué pasa si se lee más el título clickbait, el que no tiene ética, el que te dice una mentira? ¿Cómo afecta esto? Porque la inteligencia artificial también puede escribir tan mal como esos seres humanos que hoy te hacen esos titulares clickbait. Sí, bueno, decía un científico español al que leí hace poco, decía que él estaba más preocupado por la estupidez humana que por la inteligencia artificial. Creo que esta es una frase muy buena, efectivamente, con lo que dices. Vamos a ver. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial, lógicamente, puede producir de manera masiva desinformación.
por ejemplo. O sea, eso está claro y, bueno, de hecho se está produciendo. O sea, En Gizmodo.es, por ejemplo, claro, que es un poco lo que pasó, ¿no? Sí, bueno, en Gizmodo también incluso la capacidad de errar, porque las inteligencias artificiales a día de hoy todavía hay algunos campos o algunas precisiones que no pueden hacer, todavía tienen fallos, como son las alucinaciones. O sea, hay veces que se inventan las noticias, se inventan las historias, o sea, todavía, o sea, no está perfecta. Es verdad que ha avanzado muchísimo, es verdad que es sorprendente, es verdad que es mágica, y es verdad que, bueno, que cuando uno la ve, el estado de la cuestión ahora mismo es francamente muy llamativo, ¿no? muy asombroso. O sea, es la perplejidad, ¿no?, con la que uno asiste a ver cómo construye discursos largos, cómo construye. Hace poquito estaba viendo una voz clonada que consigue ya hacer 3 novelas seguidas sin que lo notemos, porque la voz clonada hasta hace poco tenía un deterioro a partir de no sé qué párrafo, y ahora de repente pues escuchas una voz que es capaz de leer todo un libro. Sí, vimos hace poco un clon de Messi hablando inglés con tonada rosarina y su misma voz, y ahí se nos puso piel de gallina a todos. Claro, porque ese clon de Messi es las propias imágenes de Messi que la inteligencia artificial le hace o consigue que hable Messi en inglés, y una sincronización de sus labios bastante buena, con lo cual la capacidad de simulación que están teniendo estas inteligencias artificiales es altísima. Y eso es eso es estupendo para ciertas cosas, pero evidentemente un peligro para otras. Ha habido un caso justamente hace 3 días en España, en el que unas niñas pequeñas pues fueron asaltadas por una viralización de unas supuestas imágenes de las niñas pornográficas, hechas por sus compañeros del colegio, y esto pues revolucionó, como os podéis imaginar, a todo un pueblo, porque claro, la simulación es que es muy realista. O sea, las simulaciones ahora mismo es que son capaces de engañar a cualquier ojo, incluso ojos entrenados. O sea, nosotros estamos haciendo ahora muchos temas de alfabetización mediática para enseñar a la gente, y hicimos hace poquito uno en España sobre fake news y cómo la gente podía distinguir la verdad de lo falso. Y el problema es que yo lo estaba haciendo y digo, esto nos va a durar 3 meses. O sea, en 3 meses tenemos que poner nuevos campos, porque hay cosas que ahora mismo nos permiten detectar. En el caso del vídeo, que es uno de los más complejos, sí. y esto en 3 meses esto se queda desactualizado. Y el caso que mencionas de estos chicos, ni siquiera creo que son conscientes que están cometiendo un delito, porque por eso están haciendo una travesura con inteligencia artificial. Estamos hablando de niños de 12, 14 años, o sea, estamos ahí ya en el límite de que algo de conciencia, que algo entiendan, respetos, algo deberían saber, ¿no? Pero efectivamente, o sea, posiblemente el alcance, o que esto era un delito tan grave como lo que es, posiblemente a lo mejor no eran del todo conscientes y estaban más en el campo de la travesura y tal, pero imagínate el lío, ¿no? Y bueno, y de estos hay continuamente. O sea, te citabas el caso de Messi, pero es que ahora mismo está habiendo también hechos con inteligencia artificial, está habiendo fraudes bancarios, porque ahora hay por ejemplo, ahora hay uno de los fraudes, es le llaman el fraude del sí, que es que te llama alguien e intenta que digas sí. La palabra sí queda grabada, y a partir de ese momento, clonándola, pues te pueden hacer que tú vayas diciendo que sí, tu voz diga que sí a conversaciones grabadas, que luego pueden ser parte de un juicio o parte de un fraude. O sea, esto la tecnología va más rápida que la realidad. Sí, va muy rápida, En este caso es una clonación sencilla, pero con esa clonación tan sencilla, bueno, también hay usos buenos, ¿no? O sea, por poneros un ejemplo, nosotros hicimos hace poco una exposición sobre fake news, inteligencia artificial en Colombia, en la que utilizamos una simulación de la voz de García Márquez. Bueno, en plan, pues García Márquez es el que te cuenta las distintas partes, y oye, pues quedaba bien, nos hizo a todos mucha gracia y nos parecía muy bien oír a Márquez, más allá de la sorpresa. Pero claro, esa misma tecnología es la que se utiliza para este delito que yo os acabo de decir, este fraude. Claro, y con respecto a eso, a usar, por ejemplo, la voz de Gabriel García Márquez, ¿qué hay de ético o legal en hacer una simulación? Aquí en Argentina el otro día se hizo una simulación de Sarmiento, también hacerle decir a Sarmiento o a Gabriel García Márquez. ¿Qué marco ético y de buena práctica puede tener el periodista? Porque también muchas veces ya modificar la voz de Messi, no sé si es ético, porque no tenemos su confirmación. Entonces hay como un gris ahí entre qué está bien y qué no en la inteligencia artificial. Derechos de autor, ¿no? El otro punto álgido. Hay varios puntos. Hay varios puntos. Lo que decís es un poco complejo porque hay varios puntos y además es nuevo. Para empezar, es un tema de derechos de autor. No solo derechos de autor en la simulación, sino un tema de derechos de autor en la ingesta de datos. O
O sea, de dónde han salido los datos con lo que esto se produce, con lo que esto escribe, pues de dónde han salido. O sea, hay varias demandas en marcha ahora mismo en Estados Unidos, en algunos otros países, contra las compañías que trabajan con inteligencia artificial, por de dónde han salido los datos con los que han creado los modelos de lenguaje. Que es una parte, eso por un lado. Por otro lado está la propia simulación, bien de imagen, bien de textos, imitando un estilo. Por ejemplo, en el tema del texto quizás es un poco más difícil, en el tema de la voz, pues efectivamente hoy día cualquiera que oiga las voces, es que las voces las hacen pues, con un grado de perfección en la simulación. Entonces, yo creo que sí que hay elementos en la ética que preguntáis. Vamos a ver, en el caso de García Márquez no había ningún problema porque esto estaba hecho con la Fundación Gabriel García Márquez, claro. Y ahí en la parte legal estábamos totalmente cubiertos, y claro. La ética también, porque no dejaba de ser una manera de llamar la atención justamente sobre la inteligencia artificial hecha por una organización periodística. O sea, en este caso yo estoy tranquilo porque no parecía, pero efectivamente puede haber casos en los que ni se haya respetado un tema ni el segundo o claro. Ninguno de los dos, y efectivamente ahí estaríamos entre un delito. Y luego yo creo que hay sobre todo uno de simulación. O sea, la simulación, que es confundir a los demás con la realidad. Yo creo que esto debería marcarse claramente. O sea, es como cuando antes se hacía una reconstrucción. Imaginemos, había un dibujante o alguien que manejaba muy bien un programa avanzado de fotografía y era capaz de simular, pues imagínate, una nueva zona de la ciudad, el nuevo estadio de Boca, yo que sé, cualquier cosa. Claro. La simulación se marcaba. Se decía, esto no es real, o sea, esto es una simulación realizada por ordenador. Claro. Yo creo que hay que, un poco, como mínimo, hay que en algunos casos advertir de que eso que está viendo alguien es una simulación realizada con inteligencia artificial. Porque es verdad que más allá de que nos fascinen, pues deberíamos con los lectores, en el caso del periodismo estamos hablando, sí. Tener esa ética y esa responsabilidad en la publicación que se diluye. Pero yo creo que el caso es, o sea, no me parece difícil marcar las fronteras. Las fronteras me parece que es bastante sencillo. Esta que acabo de decir yo es sencilla. O sea, usted está simulando algo, no lo haga pasar por real, cuente que eso es una simulación, que puede tener, o sea, siempre han tenido utilidad las simulaciones, o sea, no es un problema una simulación. Por supuesto, los renders de hecho renders, lo son, pero se advierte de que esto no lo confunda usted, no piense que este estadio está ya construido, no piense claro. Que este estadio es una simulación de lo que será, si es el caso del estadio o lo que fuera, dentro de unos años. Yo creo que es bastante sencillo. Y luego está el tema, vuelvo un momentito al tema de los derechos de autor y la ingesta. En el derechos de autor es un poco más complejo el asunto porque, para empezar, los derechos de autor de una nueva obra, ¿de quién estamos hablando? ¿De la persona que lanza un prompt, como se llaman ahora a las instrucciones que les damos para que la inteligencia artificial nos pinte un cuadro o nos escriba un texto? ¿O es el programador, para empezar? O sea, ¿quién es la autoría, de dónde es? Esto no está nada claro a día de hoy. De hecho, las pocas cosas que se han hecho a este respecto, de momento los jueces se han lavado las manos y han dicho, mire, si no es un ser humano, yo no le puedo esto... Bueno, pues sí, vale, pero esto en algún momento a lo mejor no es exactamente así. Yo creo que esto evolucionará. Y para empezar, ¿y cuál es de los dos es o son los dos? Parece que es más la persona que lanza el prompt que el programador, ¿no? Pero bueno, porque es como si le diéramos la autoría a los fabricantes de pinceles y de pinturas. Claro, y la materia prima de dónde salió, y ahí está pero todo. Otra cosa es la materia prima con la que se han construido estos modelos de lenguaje, especialmente los más potentes, los de OpenAI u otros sitios, porque estos modelos de lenguaje hay una cuestión de base, si copian o crean. O sea, ¿qué es lo que hace cuando yo le pido que me genere un texto? ¿Qué es lo que hace la máquina? Entonces, a día de hoy parece que crean más que copian. Lo que pasa es que crean de una manera determinada basándose en aquello que han aprendido. Pero la manera de crear, que esta es otra discusión... que han aprendido. Que han aprendido, sí. Aquí tenemos un pequeño problema de comunicación porque estamos todo el rato hablando con metáforas. Claro. Y las metáforas, aprender, por ejemplo, que la acabo yo mismo de utilizar, y por eso me imagino que me preguntas, es una metáfora. O sea, aprender, no sé si exactamente es aprender, porque lo que hacen estas máquinas es construir un sistema basado en estadística. O sea, su manera de generar el lenguaje no es como la tuya o la mía, sino que ellos generan las frases, en el caso del texto, de manera estadística. Una manera estadística muy sofisticada, con millones de palabras, con millones de estructuras gramaticales, pero es una manera estadística. Más un entrenamiento. Más un entrenamiento. El entrenamiento es el entrenamiento fino, pero luego también te diré, para sacarlo del entrenamiento, luego hay una cuestión que tienen estas últimas, que se llama Zero Shot,
que es que en el momento que las tenemos entrenadas en un idioma, le podemos decir, y ahora haz esto en español, que lo habías hecho en inglés. Y eso se llama zero shot. Y la máquina, entre comillas, sola, empieza a aprender, porque empieza a aplicar las estructuras que conoce y que supone que son relativamente similares, toma otros corpus y ella sola, ya sin el entrenamiento anterior, genera un nuevo modelo de lenguaje en este idioma. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con ChatGPT, y que fue una cosa de las más llamativas. A ChatGPT, si os fijáis, cuando salen no sé cuántos idiomas a la vez. Y esto, claro, al principio la gente no reparó mucho en ello, ¿no? Porque, vamos a ver. Si hasta cualquier programa tradicional de software, entre que se crea en inglés y luego lo tienes en castellano o en chino, en otros idiomas, tarda un tiempo, ¿no? Y este no, salió a la vez. ¿Por qué? Porque están utilizando ya este sistema de, por decirlo así, perdón por la metáfora de nuevo, de aprendizaje, que es zero shot, en el que son capaces las máquinas de ellas solas autoentrenarse. Que esto es bastante nuevo también. Claro, lo que pasa es que estamos en una segunda generación de la inteligencia artificial. La primera era realmente aprender a hacer algo y se lo entrenaba para hacer algo. En este caso, lo novedoso y lo llamativo es que estos sistemas están entrenados para aprender. O sea, fueron entrenados para aprender a hacer algo. Por esto que dices. Sí. Es que ese es el salto más cualitativo que ha habido. O sea, nosotros hasta ahora, algoritmos siempre ha habido. Claro. Muchos años funcionando, pero eran algoritmos de reglas. Y ahora los algoritmos son de aprendizaje. Pequeño e importante matiz. Por supuesto. La primera generación aprendía a jugar al ajedrez, por ejemplo, y le podía ganar a Kasparov. Sí. ¿No? Pero estos ya aprender a hacer algo. Efectivamente. Ese es un salto, muy cualitativo. O sea, la primera generación es la que nos evitaba el spam en el correo electrónico. Claro. Porque decía, cuando te llega una herencia de un primo tuyo en África, esto es un timo, y entonces esto lo echaba a la carpeta del spam. Estos ahora aprenden ellos a hacer eso. Eso antes tú le dabas, o el fabricante le daba unas reglas y ya estaba. Reglas. O sea, habla de Nigeria y de dinero que te ha tocado, al spam. Esto ahora pueden hacerlo ellas también. ¿Sabes? Claro. Esto es diferente. Lo que sí hubo fue una avalancha de aplicaciones desde que salió la inteligencia artificial generativa, que pueden hacer un montón de cosas, o boletines con las 5 aplicaciones recomendadas, pero la mayoría o son pagas, o te dejan marca de agua, o no hacen bien. ¿Qué aplicaciones crees que son fundamentales y recomendables para periodistas y que están buenas? Porque la verdad que hay muchas y creo que todos nos sentimos abrumados al empezar a usarlas. Bueno, aparte de las más clásicas, o sea, yo creo que el propio ChatGPT pues es una aplicación abierta que funciona bastante bien, incluso el sistema abierto, el libre, el gratuito, funciona bastante bien. Nosotros, profesionalmente utilizamos la de pago, pero yo te diré que yo hago muchas veces pruebas o que se me olvida o que no tengo la clave, utilizo la normal y me parece como una introducción, me parece estupenda. Hay varias, DALL-E, por ejemplo, es muy buena en imágenes también. Ahora está OpenAI, va a introducir en la siguiente versión de ChatGPT, ChatGPT es multimodal. Bueno, eso se sabe desde hace tiempo, pero no lo hemos podido ver, pero parece ser que en breve pues podemos hacer tanto imágenes como textos, con lo cual esa es una aplicación muy poderosa. Acaba de presentar DALL-E 3, o sea, en estos días que estamos grabando esto, acaba de presentar de DALL-E 3, que todavía no lo lanzó abiertamente, pero ese es el gran salto cualitativo que incorpora ChatGPT a DALL-E 3. ¿No? Como realmente ahí va a tener todo el poder de la inteligencia generativa, pero para volcada hacia la formación de imágenes, hacia la creación de imágenes. Ahora, el propio Google está con sus sistemas de inteligencia artificial introduciéndolos poquito a poco. Yo creo que ha ido un poco retrasado y ChatGPT les adelantó por la izquierda a Google y a alguno más, pero bueno, está ya introduciendo su sistema. El propio Microsoft tiene un acuerdo por el cual yo creo que esto va a popularizar mucho la inteligencia artificial aplicada a la ofimática y por tanto también a los periodistas, porque se va a poder utilizar dentro de Word, dentro de PowerPoint, dentro de herramientas que mucha gente maneja, incluidos, insisto, los periodistas, porque por ejemplo en una cosa que es bastante buena y que a los periodistas les va a ayudar estas mismas aplicaciones que digo sin necesidad de ir a otras más sofisticadas, es en la propia construcción lingüística. O sea, son buenas en la construcción lingüística. Si tú le pides resúmeme estos 500 folios en 3,
Eso lo hacen bastante bien. O estructúrame esta información que está desordenada, estructúramelo en un nuevo documento, eso lo hacen bastante bien. Entonces, bueno, ahí hay varias que sin moverse mucho de estos gratuitas que estoy comentando yo, funcionan bien. A los periodistas, ¿qué les hace falta? Ahora no recuerdo una, nosotros utilizamos una, perdona porque no recuerdo ahora el nombre, que es una que, a diferencia de estas, lo que te hace es, te cita las fuentes de las que has traído la información. Esa, por ejemplo, pues claro, es para un periodista es tremendamente útil, porque te dice esto, lo genera parecido a como hace ChatGPT, pero te da al final la referencia. Esto lo he sacado, pues imagínate, de este informe de las Naciones Unidas, de este sitio, de este sitio, de este sitio. Eso como periodista le ayuda. Claro, muchísimo. para chequear que no te esté delirando. Efectivamente. O sea, tú puedes ya ahí comprobar y decir, oye, pues mira, por lo menos sé de dónde lo sacó, no en estos casos que puede pasar. Porque, entonces, bueno, yo te digo que hay varias hay algunas de este tipo, no muchas, pero vamos, empieza a haber algunas de este tipo que yo creo que van a ser muy útiles. Y con respecto a los modelos de voz, el otro día leía a Pablo Escobedo que estaba dando una charla en algún lugar y veía que él estaba comparando sus propios modelos de voz, una foto, así que no supe, pero me intriga mucho. Hablábamos de esta herramienta HeyGen que modificó la de Messi, y vos hablaste de Gabriel García Márquez. ¿Cuál recomendás si hacemos un uso ético? Bueno, es que, de nuevo, son herramientas que lo que hacen técnicamente, cualquiera de las dos es muy bueno. O sea, el resultado, estas que comentaba Pablo, y que de hecho él, por lo que veo, estaba escuchando una demostración que hace con su propia voz, con 3 modelos, las 3. A día de hoy, es que, vamos a ver, todo va muy deprisa. O sea, y lo que hace, cuando nosotros hicimos lo de García Márquez, que fue hace nada, hace unos meses, solo podíamos hacerlo con segmentos relativamente cortos. En el momento que nos íbamos de eso, la propia voz se liaba y empezaba a aparecer un borracho que está haciendo ya otra cosa. Claro. Entonces teníamos una limitación que no existe ya ahora mismo. O sea, es que en nada, o sea, te estoy hablando de esto, lo hicimos en el Festival Gabo, que fue en junio, creo recordar, y son de unos Claro, meses hace 4 meses. Claro, ya no existe esa limitación, por ejemplo, ¿no? O lo que te decía antes, el que una sea capaz de leer un libro entero que he citado antes también. Entonces, bueno, yo creo que en estas también, o sea, están evolucionando todas muy deprisa. El propio Microsoft tiene herramientas muy buenas de generación de voz, en las que puedes elegir la tipología de voz, el acento incluso, porque también, o sea, bueno, esto lo quiero con acento español, lo quiero con acento argentino, lo quiero con acento mexicano, ¿no? O sea, que también es otro asunto, no es en español. Claro. Esto también están, bueno, casi todas estas lo van incorporando. Las de Microsoft, por ejemplo, son bastante buenas también para hacer esto, son además fácilmente, bueno, la puede usar mucha gente efectivamente pagando, pero digamos que son bastante buenas para clonar esto y para hacerlo, no sé, o sea, la verdad que es un campo en el que estamos continuamente mirando y haciendo la propia guía. Nosotros en la parte final de la guía la solemos ir actualizando. Ah, buenísimo, voy a ir, o sea, el PDF está actualizado. Sí, Bárbaro. Tienes varias de estas que por lo menos a mí me ayudan a que mi memoria, que ya has visto que es corta, lo tienes ahí apuntado y con sus enlaces para ver dónde esto lo puedes bajar y dónde lo puedes utilizar. Bueno, y recordarás, Mario, seguramente algunos ejemplos de buenas prácticas, de buen uso de inteligencia artificial en estos meses que se ha popularizado tanto en el periodismo, concretamente. ¿Qué recuerdas? Bueno, vamos a ver, que la inteligencia artificial, como digo, ya hace tiempo que se está utilizando, por ejemplo, para encontrar en investigaciones, por ejemplo, patrones. O sea, las cantidades ingentes de datos, que esto ya se hacía con Big Data, pero ahora con inteligencia artificial, por ejemplo, el encontrar patrones, por poner un ejemplo, de corrupción, o patrones de mal uso de dineros públicos, por ejemplo, es algo más sencillo metiendo la inteligencia artificial, no las generativas, otra tipología de inteligencias artificiales en la investigación, ya lo está haciendo gente, y bueno, pues efectivamente es muchísimo más eficiente, te da pistas que tú no habías encontrado y te encuentra algunas veces caminos en la investigación, que ya sabéis que es uno de los temas más difíciles del periodismo, que puedes hacer. Yo creo que también ayuda a mejorar la base lingüística de los periodistas, que no es poco. O sea, que hay gente que lo está utilizando y para ciertas bases, ciertos artículos de base. O sea, yo no creo que sea... no creo tanto a día de hoy en la generación continua de artículos con inteligencia artificial. Yo creo que la supervisión humana todavía, hombre, a un mal periodista lo puede sustituir, ¿no? Pero digamos que yo creo que esto todavía tiene un campo en el que tiene que estar el periodista atento, pero sí que es verdad que muchas veces te puede hacer ir un poco más deprisa en tu trabajo, porque te puede ayudar, por ejemplo, en la propia base de la escritura o en meterle artículos o información con la que estás trabajando y pedirle una cierta ayuda
O sea, yo creo que estas inteligencias artificiales son muy buenas también algunas veces en lo que es la página en blanco, ¿no? O sea, cuando uno no sabe muy bien cómo arrancar, por ejemplo, la inteligencia artificial ayuda bastante. Oye, quiero escribir un artículo sobre esto, esta es la información que tengo, ¿por dónde arrancaría? A lo mejor luego no lo usas, pero algunas veces como generadoras de ideas, o caminos, ¿no?, los que puedes seguir, por ejemplo, pues se está usando y con buenas prácticas, ¿no? También en el tema creativo, o sea, en el tema creativo, curiosamente, pues es una herramienta buena. Yo hace poco estuve viendo a los creativos de mi empresa que estaban utilizándola, en este caso para hallar, no un titular, pero era para un tema más comercial, que era ayudar a una empresa a encontrar sus claims, sus frases publicitarias. Entonces yo los vi usando y digo, hombre, qué listos, ¿no? Que estáis aquí. Pero no, mira, lo estamos usando porque las que nos saca ChatGPT las descartamos, porque son las que nos parecen más obvias. Ah, está buenísimo eso, y claro. Yo estaba pensando, digo, mira, bueno, claro, eran creativos, no era yo, pero dije, mira, estos se nota que son creativos porque le han dado una vuelta a un uso completamente diferente. Pero bueno, por ponerte otro ejemplo, en un tema de clarificación lingüística, no es estrictamente periodístico, porque nosotros utilizamos para que los textos se entiendan bien, los textos de administración pública y empresas, se entiendan bien, se podría aplicar en periodismo también, pues es muy bueno en eso también, son buenas las máquinas en eso, no solo en hacerlo, sino en que le puedes pedir una segunda versión, no, simplifícamelo un poco más, intenta ver si esto no solo lo entiende el experto, que lo pueda entender cualquiera, y lo hace bastante bien, e incluso, llegado el caso, decir, bueno, esto es una versión que vamos a hacer para México, incluso con textos profesionales, y lo hace bastante bien. Yo, por ejemplo, estoy haciendo unas pruebas de este tipo que estábamos haciendo para un tema jurídico, pero bueno, o sea, que yo creo que por extensión se podía utilizar más, pues me encontré que nos corregía, por ejemplo, la palabra procurador, que es un término jurídico español de una tipología de una persona que los mexicanos no le llaman así. Entonces nosotros eso no nos habíamos dado cuenta y la máquina sí. Nos dijo, no podéis usar procurador porque en México no os van a entender. Qué bien. Es otro. Claro, eso es otro puesto. Es otro puesto distinto. Entonces, claro, bueno, hay veces que cosas de este tipo que las hace bien. Vos sabés que le cuento a quienes nos están viendo, desde Prodigioso Volcán no solamente asesoran, guían a los medios y a distintas instituciones en cómo utilizar estas nuevas herramientas, la innovación en definitiva en la creación de contenido, sino que además crean contenido para que sea como un faro a seguir, ¿no? Y uno que me llamó muchísimo la atención, que está en la página web de ustedes, es Relatos Sintéticos, ¿no? Que es un podcast de 3 capítulos hecho junto a un sistema de inteligencia artificial para crear los guiones, y luego las voces fueron sintetizadas por otro sistema de inteligencia artificial, y ahí están los 3 episodios que se pueden escuchar de este podcast. Y uno dice, wow, qué fantástico lo que hicieron, mirá lo que se puede hacer con inteligencia artificial, y después por otro lado decís, che, pero mirá lo que se puede hacer con inteligencia artificial. O sea, están las dos caras, el asombro y el temor en lo que se puede hacer con esto, y bueno, que ciertamente hay como toda una rama de puestos de trabajo ahí en juego. Sí, bueno, vamos a ver, claro, es que es verdad que nosotros hacemos esto porque nos parece que es nuestra obligación, nos gusta, y porque efectivamente, más allá de la teoría, o sea, teorías pues tenemos todos, pero bueno, ya, pero ahora ¿qué se puede hacer? O sea, que este es un caso. Claro. Tú, los relatos sintéticos son un caso, o sea, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué se puede hacer en voz, en aquel momento? ¿Qué se puede hacer en la guionización? Incluso, ¿qué se puede hacer con las imágenes de ese podcast, que están también, las imágenes están generadas también con inteligencia artificial? Las imágenes, vamos, las que usa el podcast en la promoción y demás. Entonces, es un trabajo que, digamos, es en un 80%, más o menos, 70%, o más, bueno, más o menos, por poner un porcentaje, está generado con inteligencia artificial, pero hay un 30%, incluyendo la dirección, que es humana, incluyendo la idea, que es humana. Claro, cuando lo ves, efectivamente, pues digo, bueno, wow, ¿y ahora dónde queda como locutor? Bueno, yo creo que todavía hay un campo bastante amplio, y nos quedan, de verdad, o sea, estar tranquilo, nos quedan unos cuantos años en muchas cosas. Yo creo que es verdad que los seres humanos, por decirlo así, ya que hablamos de un poco confrontados con las máquinas, cada vez es más importante la idea original, en mi opinión. O sea, la originalidad del arranque es lo que eso... La máquina no te sale sola y te dice, hola, buenos días, mira, se me ha ocurrido, hacemos unos relatos. Claro, no, hay que decirle.
Eso hay que decirlo, o sea, eso ya te digo yo. Entonces, esa parte, de que además es creativa y demás, yo creo que esa todavía nos quedan unos cuantos años a los seres humanos. Otra cosa es que tú a la máquina le digas, oye, pues búscame ejemplos de podcast, y te dirá, oye, hace unos años los de Prodigioso Volcán hicieron... Pero, claro. Pero no te va a hacer esa idea originaria para hacer un artículo, para hacer un podcast... Para arrancar, eso no lo va a hacer. Pero sí te puede traducir un medio, el caso que contábamos de Gizmodo.es, que lo cerraron en español por un sistema de traducción malísima al español. Hay ejemplos de presentadoras de televisión en inteligencia artificial tipo Avatar, que supongo que no va a prosperar, pero también en el terreno de las locuciones, que no va a ser necesario un locutor. Entonces hay un montón de profesiones que pueden estar en peligro. ¿Cómo ves el futuro del periodismo? Hombre, tenemos que, como siempre, vamos a ver, yo creo que el periodismo lleva unos cuantos años reinventándose, y efectivamente hay algunos elementos de estos que dices que van a llevarnos a una cierta reinvención, porque por ejemplo en la voz había alguna gente que se había reinventado, por ejemplo con los audiobooks, ¿no? O sea, había por ejemplo mucho locutor que dijo, bueno, vale, pues mira, las radios hay menos trabajo de esto, pero se necesita gente. Pues el audiobook, por ejemplo, pues efectivamente, salvo casos muy concretos, está también bajando por las inteligencias artificiales, porque les sale a las empresas mucho más barato que te lo locute. Los audiobooks además muchas veces son largos, son locuciones de 3 horas, tal, pues les será más barato eso. ¿Dónde será? Pues bueno, quedarán algunos que serán grandes locutores que harán muy bien esa locución, mucho mejor que la máquina, por mucho que la máquina se esfuerce, con unas voces distintas. Es verdad que la voz se puede tocar mucho ahora, y quedarán. Y luego pues tendremos nuevos trabajos, como ahora mismo, pues los que mejor saben manejar las inteligencias artificiales tienen trabajo, no tienen problema. Los que más saben hacer esto, que los demás a lo mejor no sabemos, ¿no? Y yo creo que habrá nuevos puestos, habrá nuevos trabajos. O sea, yo lo veo más como en general, como que aprendamos a manejarlo y que será un buen asistente. O sea, Microsoft lo ha titulado muy bien, les llama su copiloto. O sea, les llama a estas inteligencias artificiales son copilotos. Yo creo que es eso, lo que de momento lo que tenemos son buenos copilotos que tenemos que saber, bueno, aprender a conducir de una manera en la que nosotros mismos nos vamos a sorprender de nuestras capacidades, que van a estar premiadas por una inteligencia artificial que nos va a ayudar a ir muchísimo más deprisa, a ser mucho más eficientes y a ser muchísimo más creativos. Fíjate lo que digo, que claro. Me parece que era lo que yo estoy convencido. O sea, no me parece una revolución. Por supuesto, siempre que aparece una tecnología nueva hay un problema de puestos de trabajo, claro, siempre. O sea, pero vamos, la ha habido en la radio, la ha habido en la tele y ahora en internet, y más acelerada posiblemente. Pero bueno, esto es la creatividad. Bueno, siempre genera cosas nuevas y mueren cosas viejas, ¿no? Pero yo no me parece ahora mismo, o sea, creo que estamos todavía en un momento que a mí me parece más bien esperanzador que preocupado. Hay otros ejemplos de trabajos que han realizado desde Prodigioso Volcán. Me surge el libro Bullet Journal. ¿Cómo es esto? Es como muy analógico, les cuento, es un libro de verdad, de carne y hueso. Y donde bueno, uno puede encontrar cosas allí para todos los días. ¿Por qué surge esto? Bueno, este no tiene, como dices bien, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Bullet Journal es un sistema de organización del tiempo que inventó un diseñador norteamericano hace unos años, y que es un sistema muy sencillo y muy eficiente para organizar el tiempo. Bueno, básicamente esto surge porque yo he probado muchos por edad y demás, yo he probado todas las tipologías de métodos para organizar el tiempo que os podéis imaginar a lo largo de mi vida. Me reinteresa, pero estuve mirando el libro y no se consigue en Argentina. No, eso. Y no bueno, puede ser virtual porque es papel. Es claro. Muy sencillo, sí, pero vamos, es muy sencillo, no os preocupéis. Debe haber algún vídeo, estoy seguro que hay algún vídeo en el que explico el libro, o sea que no hay ningún problema. Entonces, esto es muy sencillo, este método es muy sencillo, pero a la gente le ayuda muchísimo, de una manera muy básica, a cambiar de hábitos, fundamentalmente aquellos hábitos que te llevan a organizarte mal el tiempo. Entonces, con una sencilla, un cuaderno, un bolígrafo y 5 minutos en el arranque de la mañana, os aseguro, esto cualquier día, si queréis lo cuento con un poquito más de detalle, os aseguro que te puede cambiar la vida, de verdad, literal, te cambia la vida. O sea, yo he visto mucha gente que me da un poco de vergüenza porque yo he podido entrenar a más de 6.000 personas con estos, porque hago muchas charlas online, que son gratuitas además, y luego, pues hombre, es muy
agradecido porque mucha gente me dice, oye, yo he sido tal, estudié, el otro día me encontré en un ascensor, saliendo de una fiesta en España, una chica que de repente me dice, ¿tú eres Mario Tascón? Y yo, sí, sí. Y le dice al marido, este es el del Bullet Journal, que me dio un poco de vergüenza. Yo no sabía dónde meterme. Yo pensé que pasaría la historia por ser periodista, pero claro. no, o sea, voy a pasar la historia por ser el que propició que el Bullet Journal se utilice en el mundo del castellano, ¿no? Que le acomodó los tiempos a la gente. Pero bueno, es muy útil, es muy sencillo y es muy útil, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Vos sabés que querría finalizar volviendo al inicio de la charla en el que hablábamos de lo que hacía 2 años que ustedes ya venían trabajando y que bueno, que de repente no los encontró tan desprevenidos esta explosión de la inteligencia artificial. Entonces queremos hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Como esto va tan rápido, no te puedo pedir que imaginemos de acá 5 años, pero a 1 o a 2 años, ¿cómo estaremos utilizando la inteligencia artificial y para qué en los medios? Creo que sería un buen cierre. Sí, bueno, yo sí que un poquito efectivamente, yo creo que lo principal es en estos tiempos, y esto nos lo han demostrado los últimos años, Internet y demás, uno tiene que ser un buen gestor de la incertidumbre. O sea, esto es lo que uno se tiene que preparar. La incertidumbre es en donde vivimos. Entonces, gestionar la incertidumbre con tranquilidad, que no es sencillo, creo que sería una buena práctica y nos encontraremos con que los periodistas siempre han sido gestores de la incertidumbre, buenos, y por tanto dentro de 2 años seguirá habiendo buenos periodistas, gestores de la incertidumbre, que ayudarán a los demás con lo que publican a que gestionemos estos tiempos nuevos que nos ha tocado vivir. Con la inteligencia artificial estoy seguro de que muchísimas de las tareas de distribución de las noticias estarán en manos de las inteligencias artificiales, ya lo están de facto, o sea que se encuentren las cosas mejor, cómo se distribuyen en redes sociales, habrá una gran parte que la parte más mecánica estará en manos de inteligencias artificiales. De nuevo, sí que estarán los periodistas empujando esas ideas primigenias, encontrando esos arranques. Yo siempre decía, ya no en época de inteligencia artificial, que una de las cosas más tristes del periodismo era no marcar la agenda. La agenda la empezó a marcar Google. Los periodistas miraban a ver qué era lo que la gente buscaba en Google y yo decía, pero vamos a ver, así nunca llegaréis a ningún sitio porque tenéis todos la misma información, claro. La misma. Digo, entonces, volver a intentar marcar la agenda, volver a encontrar temas que a la gente le interesen, volver a encontrar tendencias donde esté. Yo creo que eso vamos a ver, es que si no vemos esto, el periodismo se morirá. Y esto lo tenemos que ver porque es necesario, el periodismo es necesario, las democracias necesitan periodismo, los ciudadanos necesitan periodismo, buen periodismo. Entonces yo creo que eso lo vamos a ver con inteligencia artificial, claro, con ese copiloto, esa idea del copiloto que he citado antes de Microsoft, o sea, ayudados por las inteligencias artificiales con las cuales pues espero que escribamos un poquito mejor, que seamos más imaginativos, que seamos más creativos y eso pues y volvamos a recuperar ese contrato con los lectores ético y responsable que quizá en los últimos años hemos perdido. Y esto no se trata solo de inteligencia artificial, sino que espero que la inteligencia artificial nos ayude a que solo es una oportunidad para nosotros para volver a recuperar el contrato que, insisto, creo que en muchos casos se ha perdido. Hablando un poco de eso, estaba viendo una de las últimas campañas de ustedes, Derecho a Entender, que me encantó y también leía en líneas generales que la tendencia ya no es un cambio individual, sino social. Y quería terminar con esto. ¿Qué es Derecho a Entender? Bueno, te agradezco muchísimo porque es una cosa que llevamos años empujando. O sea, yo creo en el derecho a entender de la ciudadanía, de las personas. O sea, nosotros vivimos en un mundo en el que, y sobre todo en el mundo hispano en general, a diferencia del anglosajón, nosotros pensemos que tenemos el deber de entender. O sea, cuando a ti te llega una notificación del ayuntamiento, una comunicación de una empresa eléctrica, tú de repente no la entiendes, porque muchas veces llegan estas comunicaciones y uno no entiende qué le están diciendo, porque nosotros tenemos la sensación de que tenemos el deber de entender. Nosotros no tenemos el deber de entender, nosotros tenemos un derecho a entender. Y ese derecho nos lo tienen que facilitar los gobiernos, los periodistas y las organizaciones en general, las empresas en particular. Entonces, eso es una pelea que nosotros traemos desde hace mucho tiempo, que ahora se está concretando, estamos pidiendo apoyos incluso para solicitar en las Naciones Unidas el ODS 18, que no existe, que sería un ODS 18, que sería por una comunicación clara, ética y responsable. Afecta a los periodistas, afecta a las empresas, afecta a las personas, afecta a los públicos vulnerables. O sea, si una persona formada
tiene dificultades para entender estas comunicaciones de una empresa, imagínate una persona con dificultades, una familia vulnerable, claro. Y yo creo que tenemos todos el deber de esto mejorarlo. Creo que una asignatura pendiente en general es esa comunicación clara, ética y responsable del siglo XXI, que la tenemos que entre todos empujar con el ODS 18, con prácticas distintas. Y bueno, ya digo que yo la verdad que me hace... creo que es muy fácil de entender, nunca mejor dicho, lo que es el derecho a entender, en el sentido de que todos nos hemos sentido en algún momento vulnerables, porque todos delante de una pantalla somos vulnerables. O sea, no es solamente el pobre o no solamente la persona poco formada. Hay personas muy formadas que cuando están delante de una pantalla se sienten vulnerables. Hemos hecho esfuerzos, todos los países, Argentina, España, todos los países, hemos hecho esfuerzos gigantes en la digitalización, comprando máquinas, tirando cables, etcétera, etcétera, y resulta que las pantallas no somos capaces de entenderlas. Nos generan estrés, nos generan ansiedad. Tú te sientas a pedir una beca para tu hija y de repente no sabes si le has dado bien al botón, porque eso está mal hecho, porque no están respetando ese derecho a entender a las personas. Entonces, bueno, este es un tema que trasciende a los medios de comunicación, pero vamos, que ya te digo, nosotros empujamos y que yo animaría a cualquiera que nos esté oyendo que desde su campo pues sea un campo que haga que los demás sean sensibles a esto y que se vayan poniendo prácticas en marcha que ayuden a las personas a ejercer ese derecho a entender, que no es a comprender, que siempre algunas veces me pregunta la gente, ¿y por qué no a comprender? Digo, no, es que comprender requiere un esfuerzo ya de la persona. Está buenísimo el concepto, está lo todo máximo buenísimo, sí. Que te puedo pedir, o sea, que puedo hacer es que lo entiendas, hasta ahí puede llegar. Que lo comprendas ya, efectivamente es tuyo, pero que yo que lo entiendas es mi obligación como periodista, como legislador, o como administrador del bien público, o bueno, como empresa privada. Fíjate tú, las compañías como la que nos auspicia este programa o las eléctricas, tal, la importancia que tiene sus comunicaciones, ¿no? Claro. Mario Tascón, socio fundador de Prodigioso Volcán. Muchísimas gracias por este espacio de conversación, por tu apertura y por tratar de que entendamos. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, un placer estar aquí. Gracias, Mario, y nosotras nos encontramos el mes que viene en Redacciones 5G y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes, Instagram y Twitter, @Redacciones 5G. Muchísimas gracias. Hasta el mes que viene.